Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Triviño y Laura Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente. Y bueno, Laura, en este episodio vamos a estar hablando de la película de Halloween 2, ¿verdad? Pues secuela de este ícono de las películas de terror. Famosamente han vuelto a hacer una secuela de Halloween varias veces. Existe otra película que se llama Halloween 2, que es parte de un reboot. La de Halloween del 2017, de hecho, es otra vez Halloween 2, ¿verdad? O sea, han vuelto a hacer esta historia múltiples veces, pero lo interesante de esta película es, bueno, número uno, es la original Halloween 2, ¿verdad? Sí, Eso quiere decir... la primer Halloween 2. Sí, o sea, si quieres verlo desde ese punto de vista, pues es potencialmente la más válida en ese sentido. Es la True 2. Sí, es la verdadera 2. La verdadera 2, sí. Y pues fue hecha nada más 5 años después de la original, que es interesante porque antes, pues cómo se movían estos péndulos, ¿no? De la cultura popular, pues se movían más lento que ahora. Probablemente Claro. un éxito de este tipo harían la secuela en 6 meses, ¿verdad? Como pasó con la de Sin Blood duda. and Honey, ¿verdad? Y todo eso. Sí. Pero no, en este entonces son como 5 años entre las dos películas. Estaban tan hambrientos. Y otra cosa muy interesante, ¿no? Es que sucede la misma noche que la película original, donde se acaba la película anterior, esta empieza. O bueno, de hecho, empieza como acaba la otra, ¿verdad? O sea, vemos el final de la anterior y luego es de, oh, espera, no se murió, ¿a dónde fue, no? Y es de que, ok, le dispararon 6 veces y no se murió. Claramente no es humano, ¿verdad? Pero Sí. es algo que todavía no exploran mucho en esta película. Creo que es algo que se volvería más over the top después. Pero pues, Lauro, tú, pues no sé si diría famosamente, pero los que nos este podcast es muy conocido. Sí, ¿verdad? O sea, pero entre los dos, pues tú no eres tan fan de las películas de terror como yo, ¿verdad? Digo, es algo que es un poquito notorio, ¿no? De que pues hablamos de una película y muchas veces es un tema. Y la original, si no me equivoco, no te súper encantó, ¿verdad? Correcto. Entonces... Me disgustó, hasta diría. Ah, ok, te disgustó, ok. Sí. Bueno, entonces no le veo mucha oportunidad a esta película, pero ¿qué te pareció? Pues sí, o sea, tienes razón en el que no le ves mucha oportunidad, pero es porque creo que está igual de buena mala, o sea, creo que la calidad quedó igual, o sea, para bien o para mal. Entonces, si eres fan de la primera, creo que obviamente la segunda te gustaría. Y pues digo, tiene aspectos que puedo apreciar mucho. Por ejemplo, eso de que la historia ocurre en la misma noche se me hace muy interesante. Creo que desde ahí, y que la película empiece en una escena de la última película, o sea, no empieza justo después de que se acaba, sino que recrean la última escena de la 1 y la completan con otros detalles y de ahí parten para seguirla. O sea, eso me gusta. Me gusta otra vez, por ejemplo, que hacen muchos estos point of views de Michael Myers. Me gusta mucho cuando hacen eso y ven a los personajes de esa manera, o sea, a los demás que están ahí alrededor. Pero pues digo, igual cosas de la 1 que son como intrínsecas a las películas de terror, o Por cosas supuesto. que son intrínsecas a las películas de Halloween, pues no soy muy fan personalmente. Por ejemplo, el Michael Myers saliendo de la nada, así de que entrando a escena como nada más parándose, o el cómo camina súper lento, el cómo el tema de Michael Myers suena como si tuviera él una bocina aquí al lado de él y lo trae cargando todo el tiempo para que la gente la escuche. Son cosas que pues no conectan conmigo, se me hace un poco demasiado cheesy para lo que estoy viendo, pero entiendo que es parte de la película. Se me hace bien interesante porque creo que ni tú ni yo somos la opinión popular de las películas de terror. Porque creo que la gente que... Tanto la mayoría de la gente que no le gusta como la gente que le gusta es porque dan miedo. Sí. A mucha gente no le gustan las películas de terror porque les dan miedo. Y a mucha gente les gustan las películas de terror porque les dan miedo justamente, ¿verdad? Dicen, me gusta sentirla. Curiosamente, ni a ti ni a mí nos dan miedo. ¿No? pero estamos como que en el polo opuesto, donde las cosas que dijiste, ¿no? De que el vato entra todo lento, ¿no? Y la gente se resbala nada más de verlo y entra la música, ¿verdad? Y todo. A mí se me hace muy buen showmanship, ¿verdad? Se me hace muy entretenido esta como tradición, ¿verdad? De las películas de terror.
Sí. Y a ti no te gusta. Entonces es algo muy interesante. Siempre que hablamos de películas de terror, siento que tengo esta onda de... ¿Estás seguro que quieres hablar de esta película? Porque no las disfrutas mucho. Ujú. Pero os digo, está bien. Creo que particularmente Halloween es una que disfruto todavía menos. O sea, si lo ponemos como que comparado con otras películas de terror. Porque siento que los aspectos de película de terror están como en su mayor esplendor, ¿no? O sea, como de todos los demás aprendieron de Halloween de una u otra manera. Literal. Y pues hacen su propia variación o le meten otros elementos más o menos terroríficos o otros temas, etcétera. Entonces, pues como esta es la base, creo que con más razón no me va a gustar. Y pues digo, creo que también respeto mucho eso, ¿no? En donde sigo viendo, tanto en la 1 como en la 2, muchas cosas que es como de, wow, claro que de aquí salieron muchas cosas que se hacen como por sentado en las películas de terror. Sí. Y que son como que las bases de esto. Y ya lo comentaba en la 1 de que sin haber visto esta saga, ya la había visto por todas las otras películas que la referencian o que Parodias. hacen el mismo tipo de tomas, parodias inclusive, ¿no? Entonces creo que pues también es muy admirable por ese sentido. Sí, es bien interesante, ¿no? Es como... Es como... Pues lo que decíamos de Dune. De que atas cabos donde... entonces Dune hizo esto, ¿verdad? Claro. Creo que... Digo, hay varias sagas. Creo que hay otra por ahí todavía antes de Dune. Pero Dune es la que... ¿verdad? Halloween es básicamente eso para las slasher. Entonces... Halloween 2 es muy interesante porque es... Pues digo, no es el mismo director. John Carpenter no regresa a dirigir esta película. Pero sí la coescribió con Deborah Hill y sí la produce con Deborah Hill. Pero el director es Rick Rosenthal, ¿verdad? Que pues él... Pues es medio... Es muy interesante cómo pues él toma esta película que es una secuela muy directa de una película y de alguna manera sí captura mucho de la esencia del original y creo que eso es algo difícil de hacer, sobre todo 5 años después, ¿verdad? Debió haber sido difícil en ese sentido donde pues es un ícono, ¿verdad? De su género, entonces ¿cómo llenas esos zapatos? Y también después de que ya llegaron los que fueron inspirados por Halloween. Ya esta película salió después que la primera de Viernes 13, por ejemplo. Y sí puedo ver un poco la influencia de Viernes 13 y otras películas en Halloween 2. Porque pues justamente al tener que regresar a Michael Myers, pues cómo regresa después de que vaciaron una revólver en él, ¿no? Pues entran un poquito como estas cosas paranormales o más míticas, claro, ¿verdad? Porque la original 100% se trata de que una persona podría hacer esto, ¿verdad? Y eso es la que la hace terrorífica. O sea, si bien la onda donde voltean, luego vuelven a ver y ya no está, ese tipo de cosas son showmanship, ¿verdad? Pero claro, mayormente podría ser un loco allá afuera, ¿no? Y hacer estas cosas. Y ha sucedido. Y han comparado sucesos de la vida real con la película original. Esta mayormente es eso también, pero por cómo empieza, algunas cosas que salen sobre el personaje, ¿no? Que empieza su psicólogo, el Dr. Loomis, ¿no? A hablar de que es que él siempre fue todavía más que otros que teníamos ahí en la clínica. Él tenía algo diferente, ¿no? Y empieza a hablar pues casi como si se haya convertido en un ente o algo por el estilo, como si estuviera poseído, ¿verdad? Como si fuera maldad pura, ¿verdad? Y luego también están estos escritos como satánicos en una parte, entonces todo ese elemento místico creo que son importantes porque diferencian a la 1 y la 2, ¿verdad? Que dices, bueno, ¿qué es diferente? Pues eso es diferente, ¿verdad? Sí. Y eso puede ser algo bueno o malo, y te quería preguntar, ¿tú qué opinas de que hayan introducido eso a esta película? Sí, yo creo que es algo bueno porque lo introducen muy poquito. Realmente no es como que se metan tanto o te expliquen de, mira, Michael Myers vino de este lugar y es este espíritu que se quiere vengar por tal cosa. Realmente son como migajitas que, digo, sin haber visto las siguientes, estoy bastante seguro que debe haber alguna otra película donde lo arruinen, entre comillas, y sí se metan mucho más a qué tipo de ente es Michael Myers y sus poderes, ¿no? O sea, sí me lo puedo imaginar por comentarios que he escuchado y etcétera. Pero aquí sí es como que
sí hablan, por ejemplo, de eso que dices del Dr. Loomis, explicando que él era como este ente maligno y luego comparándolo con ciertos rituales y todo, pero no te dicen de que, y esto es Michael Myers. Simplemente está como comparando con otras cosas de la vida real que podrían ser el caso de Michael Myers. Entonces me gusta. Y las cosas que llega a ser sobrenaturales, digo, en la 1 tienes razón en donde pues es mucho este hombre y ya. Y la última escena es realmente lo que hace más sobrenatural, de que le dispara 6 veces y luego ya no ven el cuerpo. Pero aquí ya hace una que otra cosa, pero tampoco, o sea, sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, hay en una parte donde le disparan otra vez y se levanta cuando ya debió haber estado muerto. Entonces, son cositas, no es como que se fueron a lo más loco que pudieron haber ido. Sí, porque, digo, acabamos de hablar, y es un poquito gracioso invocar, ¿no?, al padrino en este episodio. Pero pues en la primera, ¿no?, que igual balacean a Vito Corleone Sí, y sobrevive. Y de alguna manera... 6 veces más o menos. Sí, ¿no? También, ¿no? Y que eso se siente bastante real. Y aquí se siente como ficción por cómo está vestido todo, ¿verdad? Todo Claro. alrededor de eso. Y también el hecho de que Michael Myers, después de que lo balacean, pues lo ves normal. O sea, de que anda caminando ya después y sigue haciendo cosas de Michael Como si Myers. nada. Pero sí, o sea, es interesante. Sí me cruzó eso por la cabeza porque pues la tenemos muy presente en la otra película, ¿no? Y dije, Sí. mucho tiene que ver cómo presentas las cosas, ¿no? Claro, sí, totalmente, porque pues lo hace ver completamente diferente. Aparte, digo, Vito después de que le disparan estuvo en el hospital quién sabe cuántos meses y Michael ahí andaba como si nada. Pero sí, son cosas que siento que no desentona con la primera película las cosas que meten aquí. No, deja un espacio para no ser completamente ficción, ¿verdad? Deja un espacio para ser creíble y creo que eso es muy interesante de estas primeras películas de Halloween, que pues como bien acertaste hace un momento, ¿verdad? No seguiría siendo cierto del resto de la saga. Y de hecho es justamente el problema de por qué vuelven a hacer la segunda parte de Halloween 1. Porque el problema es que, ok, nos fuimos muy lejos, volvamos a empezar, pero no en la primera. De hecho, la primera sí hubo un reboot por ahí, pero procedieron ahí de Rob Zombie, procedieron a ignorarlo y luego Halloween de 2017, ¿verdad? Vuelve a ser una secuela del original. Pero esta película sí creo que termina bien, donde realmente dejan al aire si es verdad que todo eso tuvo que ver, ¿verdad? De estos rituales y todo eso. Algo que también es muy controversial entre los fans de Halloween que introduce esta película es que Michael Myers y Laurie Strode sean hermanos. Eso es muy interesante porque es algo que harían retcons de eso en películas. En otras versiones. ¿Verdad? En otras versiones. Y luego en otras, pues es más bien. Se vuelve la trama de la película, ¿no? Entonces, es muy interesante eso. Y no sé si para alguien que no sea fan de la saga importe mucho. Pero es un twist que te avienta ahí la película, pues casi al final, ¿no? Sí. A mí me gusta, digo, y también te da como medio pistillas ahí en medio con Laurie teniendo estos recuerdos o visiones o no sé qué eran. Que es adoptada y eso, ¿no? Que es adoptada y todo. Y a mí se me hace bien, no se me hace algo como descabellado ni nada, porque aparte, pues en la 1 sí era como de, ok, ¿y por qué está tan obsesionado con Laurie? ¿Y por qué Laurie parece tener cierta rechazo sobre él? Me refiero a sus poderes de Michael Myers no funcionan al 100% con Laurie, o como que algo pasa con Laurie. Sí. Entonces, el decir que su hermana está bien, porque siento que pues no cambia mucho. Realmente no es como que crecieran juntos, o no es como que vayan a meter, al menos aquí, alguna conexión de que no, es que se pueden leer la mente porque son hermanos, o algo muy loco o algo por el estilo. Es como de, pues ya eran hermanos y ya. O sea, no es como algo muy... No cambia mucho la historia, siento, el que sean hermanos. Entonces, a mí me gusta, a mí se me hace bien. Sí, creo que para los efectos de esta película todavía no lo arruinan. Saber lo que hacen después con ello arruina un poco que sean hermanos aquí. Porque no estabas tan equivocado. No. Wow. Sí, no. Okay. Se pone muy estúpido este business, ¿no? Con las siguientes películas, sí, pero está
supongo que sigue siendo inocente o sigue siendo normal en esta película. Y sí, creo que porque digo, intentando leer un poquito como cuál era el diálogo sobre la original antes de que saliera esta película, pues sí, es interesante o es extraño cómo Michael se obsesiona con Laurie, ¿verdad? Muy rápido. Hay gente que dice que es porque es la presa que se escapó y pues es lo que, por ejemplo, en las nuevas, al menos mientras estamos haciendo esto, es justamente eso lo que sucede. Michael se quedó con con esa espinita. Pero sí, en esta película te dicen de que es su hermana, entonces es por ahí en este caso y es interesante, creo que es un buen twist. Sí. Porque pues definitivamente no lo verías venir viendo la primera, pero al mismo tiempo queda esta onda de por qué está tan obsesionado con ella, ¿no? Sí, aparte dicen por ahí que creo que Laurie nació 2 años antes del asesinato, el primero de Michael Myers. Sí. O sea, realmente Michael Myers no conoce a su hermana. Entonces, para él, pues puede seguir siendo ambas cosas, ¿no? Como de un lazo familiar y también, pues, la víctima que se le escapó. Así es. Siento que al no vivir de niños juntos o algo así, pues no creo que no afecta tanto para mí. Sí, sí puede ser por ahí la cosa, la verdad. Y digo, sí, creo que es un elemento que puedes hacer mucho con ello. Desgraciadamente, creo que no lo tomarían por donde tendría más sentido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algo que también se me hace interesante, ¿no? Es un poquito sobre pues la coautora de la película, ¿verdad? Junto a John Carpenter, la mencioné hace rato, Deborah Hill. Ella creció en Haddonfield, New Jersey, donde, bueno, no sé si creció, pero ella vivió un tiempo ahí. Entonces ella tiene esta conexión con el lugar y pues al saber eso es bien interesante que pues él es el boogeyman, ¿no? Es el viejo del costal o el coco o lo que sea, ¿verdad? Porque si lo ves a través del lente de un niño, pues sí, es básicamente este hombre que pues es para asustar a los niños y eso, ¿no? Pero traído a la vida. Entonces también está interesante esa conexión donde pues al ella haber vivido ahí todo, pues crea una atmósfera todavía más oscura, ¿no? Sí, y más personal. No sé si, por ejemplo, Michael Myers sea alguna leyenda urbana de ese lugar, o digo, tal vez no exactamente, pero algún asesino por ahí de ese lugar, o que haya ocurrido algún asesinato de ese lugar, porque en los pueblitos americanos usualmente ocurren cosas así bastante extrañas, entonces no me sorprendería que fuera algo así. Pero sí, definitivamente al ser escrita por alguien que creció en ese lugar, pues le da cierta cosa más personal y obscura. Sí, es interesante, digo, leyendo un poquito al respecto, al parecer el que habló más sobre estos miedos de la infancia es John Carpenter. Al parecer ella no habló mucho al respecto, digo, estoy seguro que si indago más algo encontraría, pero sí, no dudo que sea por ahí la cosa donde algo que ella supo de joven o lo que sea, ¿verdad? Inspiró esta película, porque pues ella, digo, lejos de ser la única película que escribió, ella escribió varias películas por ahí, ¿verdad? Sí, digo, es interesante siempre que ves como un elemento de la realidad, ¿no? De la vida de los autores en su arte, ¿no? Sí, pues me pregunto inclusive si Laurie Strode será algún self-insert, de que ella pues tuviera algún trauma o algo así. Digo, obviamente no con un monstruo ni con un asesino ni nada, pero pues algo de su personalidad puede ser su valentía o algo por el estilo, no sé. Estaría padre saberlo. Sí, la verdad es que sí es muy interesante ver. Porque yo también, cuando vi que era ese el caso, dije, entonces por eso Laurie Strode es mujer, ¿no? Por ejemplo, de que pues claro. Es un trope poner a mujeres de protagonista en algunas películas de terror, lejos de ser la primera. Y digo, hablamos de Alien hace no mucho, ¿no? Claro. Pero sí, digo, es interesante ver ese tipo de conexiones. Y pues ahí creo que es un tema interesante para seguir checando. Sí. Algo interesante, ¿no? En esta película que sucede desde el inicio, ¿no? Que se escapa Michael Myers
Y pues está el psicólogo, pues, obsesionado, absolutamente obsesionado con encontrarlo de una manera que puede parecer over the top, ¿verdad? Pero al mismo tiempo te diré, si yo sacara al mundo un monstruo, ¿verdad? De ese tipo, creo que yo también estaría sumamente nervioso por volver a encerrarlo, ¿no? Sí, aunque pues digo, él no es ninguna autoridad, él es un psicólogo ahí en el hospital, no sé qué tanto tenga que hacer él para atraparlo, pero sí, la verdad es que es cómicamente obsesivo hacia el punto en donde ya no puede razonar todo, es de que no, es que Michael sigue por ahí. Digo, muchas cosas tenía razón, ¿no? Por ejemplo, como cuando Michael Myers falso lo atropellan y se quema y todo, tenía razón en que no era él y que era chavo, niño que habían escuchado por ahí que no había llegado a su casa después de una fiesta y todo, pero sí, pues llega a hacer cosas como de amenazar a un policía y todo, que digo, tenía razón, lo llevó hacia donde estaba Michael Myers y todo, pero pues sí es bastante gracioso ver cómo se va yendo más hacia la locura el Dr. Loomis en lo que avanza la historia. Sí, digo, algo interesante es que él es interpretado por un actor que se llama Donald Pleasence. Él es muy interesante porque, digo, en las dos películas que hemos visto, al menos hasta ahora, pues él le da el 100% al personaje, ¿verdad? Sí. Y algo interesante es que él sale en la mayoría de las películas de Halloween. Básicamente, si no me equivoco, en todas las películas que salieron durante su vida. Él, digo, porque ya falleció el actor hace tiempo, ¿verdad? Pero lo atrapó el Michael Myers. Ojalá no. Digo, porque sí se murió, for reals. Entonces, digo, pero él siempre le da el 100% a ese personaje y puedo ver por qué, digo, cambiaban de directores y todo, pero él era básicamente la constante en esta saga, ¿verdad? De aquí en adelante. Y me queda muy claro por qué, porque viendo esta película, él es el que sabe más sobre Michael, él es el que sabe sobre este misticismo y este culto y todas estas cosas, y pues claro que te apalancarías de algo así para pues, ir más adelante, ¿no? En la saga. O sea, por ese lado tiene mucho sentido. Claro, de hecho, inclusive él es más importante que Laurie Strode en esta película particularmente. Digo, en la 1 sí era como que la obsesión de Michael, el terminar con ella, y en esta la sigue buscando, pero en lo que va de la película mucho se la pasa entre dormida ahí en el hospital y realmente ya es hasta el final cuando está escapando de Michael, y pues en toda la película sí vemos al Dr. Loomis buscándolo, hablando con otros policías, checando otros lugares, la escuela, etcétera. Entonces, pues sí, él viene siendo bastante importante para esta saga, entonces pues sí, es entendible que él salga mucho. Sí, la verdad es que sí. Y digo, ahorita mencionaste al otro muchacho que tenía el mismo disfraz que Michael Myers, ¿no? Sí. Está muy, me atrevería a decir, chistoso, como súper intenso el policía lo atropella y luego... Sí, de hecho no entendí eso. Y luego prende en llamas y está súper intenso como de que, doctor, es él. Y el psicólogo, el psiquiatra así de... Creo que no es él. O sea, pero los policías como que bien sobres, se me hizo bien loco, como que nada más atropellar a alguien y está en llamas y el policía no parecía como haber reaccionado de lo que acaba de hacer. O sea, estuvo súper intenso eso. Y luego cuando les dicen de... Oigan, policías, ¿podrían investigar sobre este chavo? Tenía este disfraz, así. Y ves como que el policía es de que, chin, de que es él. Pero no los ves como estar como arrepentidos ni nada, ¿verdad? Nada más fue como de, pues no atrapamos a Michael Myers verdadero. Sí. Pero sí está bien intenso, ¿por qué lo atropelló así nomás de pum, sobres? Y luego... el traje se veía bien diferente, digo. Sí. No sé si la historia, o sea, en el mundo de la película, con ojos de la película, se supone que se veían igual, pero ya rompiendo la cuarta pared sí se veía muy diferente el traje que traía, pues la máscara particularmente, pero inclusive creo que el traje era de diferente color, no sé. Es que sí, se me hizo muy diferente. Pensando en el contexto de, por ejemplo, de la policía,
Pues el doctor sí había visto a Michael físicamente ya en el disfraz, pero la policía solo había escuchado la descripción, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo es como, hey, quieto ahí, ¿no? De que manos arriba. Y corrió. No alcanzó a correr. O sea, ¿El Michael? el Michael falso estaba como... Sí, no, corrió tantito. O sea, estaba como, ¿qué pedo? Sí, y como que empezó a correr, pero no es para atropellarlo, what the hell. No, claro que o sea, por supuesto que no. Siento que, taclearlo si quieres. Sí, taclearlo o lo que sea, Sí, pero claro, hasta donde sabes la policía, pues es un loco suelto, ¿verdad? O sea, entre varios, claro que pueden con él. Digo, además, el reporte solo era de que traía un cuchillo, ¿no? O sea, no había balaceado a nadie, entonces ni siquiera... arma de fuego tenía. Y es como, ¿por qué atropellarlo? O sea, todo iba bien hasta que hicieron eso. De que, what the hell. Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, en el mundo real sabemos cuál es el disfraz de Michael Myers, entre comillas, ¿no? Y es esta máscara de William Shatner al revés de Star Trek y pues este traje de mecánico y todo. Pero pues en el mundo de la película es una máscara random y es un traje de mecánico random. O sea, no es como que, el traje de Michael Myers. Entonces, pues sí pudo haber sido alguien disfrazado de la misma manera y ya, pues era Halloween. Y sí, o sea... definitivamente lo pudieron haber alcanzado. No estaba corriendo a la velocidad de la luz ni nada. Entonces, o sea, esto de que llegara el policía a atropellarlo es lo que te muy digo. exagerado. Siento que si mal no recuerdo, ni siquiera estaba de que corriendo, como que vio a la policía iba como que y empezó como que a caminar más rápido. Y era de que ni modo, vámonos. Es como, wow. Y luego prenden llamas y es de que, what? O sea, escaló demasiado rápido eso. Y luego de que es él. Y nomás se le queda viendo al pobre hombre quemándose en vez de hacer algo, llamarle a alguien. Es que ya... como no. Sí. el doctor sí, creo que no es. Perdón, pero... No estoy seguro. Se me hace que no. Sí, no. Pero sí me impactó mucho eso. Y luego cuando le hacen la autopsia y todo, quemado, sí, o sea, dices, y ni siquiera era él, ¿no? Y el Los policía es como, no, ahí. pues mal pedo, ¿no? O sea, sí, de que qué sad. Rayos. Sí, no, la verdad, fue de las cosas que, la primera vez que la vi también fue de que, what? Pero ahorita, queriendo razonarla más, es de que todavía menos sentido tiene todo eso. No, claro. Sí, no, 100%. Luego también hay... Pero... Dime. Que no sé si... Digo, ya sé que no le quita lo ridículo, exagerado, etcétera, etcétera, pero supongo que es un foreshadowing a cómo va a acabar Michael Myers, ¿no? Porque pues el Michael Myers verdadero sí termina quemado de cierta manera, entonces supongo que era un foreshadowing a cómo iba a acabar. Sí, por ahí va la cosa, porque sí, 100%. Y digo, antes de todo eso, ¿no? De que Michael estalla, porque sí me gustaría hablar un poquito de esa escena. Se me hace muy cool toda esa escena, pero... Sí. Pues como aquí no estamos con chavos normales, ¿verdad? Ya pasamos por eso en la primera película con estas niñeras y todo eso. Pues en esta película nuestro grupo de adolescentes, entre comillas, pues son estos enfermeros, ¿verdad? De un hospital. Este grupo de enfermeros que... pues están atendiendo a Laurie y pues tal vez nada más a Laurie, como que hay muy poca gente en este hospital. Está bien raro. Es que es un pueblo, se supone que es un pueblo. Sí. Entonces tiene sentido por ahí porque también se ve viejo obviamente por la época, ¿verdad? Pero luego también se ve un poco descuidado, puedes ver ciertas cosas, ¿verdad? Que pues le dan esta vibra perfecta para una película de terror. Claro. ¿Verdad? Sí, aunque por otro lado sí llega un niño y le dicen que el doctor estaba ocupado, entonces eso a mí me diría que a lo mejor estaba más lleno, pero luego lo vemos realmente y no está muy lleno, entonces sí, está curioso. Está curioso, pero luego también pues la noche va avanzando, ¿verdad? A lo mejor y se va desocupando, ¿verdad? Digo, a menos que haya alguien internado y todo eso. Al menos tiene un tipo de sentido para mí eso. Pero lo que sí, pues... Es interesante o gracioso porque pues ahorita ya los conocemos como tropes, ¿no? De los adolescentes, ¿verdad? Y pues es este grupo de adolescentes donde o de adultos jóvenes donde pues está el jock, está el chico bueno, está
la chica seria, luego está la chica que es novia del jock, ¿verdad? Y todo eso. Como que puedes ver los tropes, puedes ver los clichés ahí un poquito sordos, un poquito escondidos ahí en esta onda de hospital, ¿verdad? Sí, los arquetipos de personajes que hay ahí, o sea, el jock es demasiado odioso, la serie es demasiado seria, o sea, todos son como que, pues, lo que son y ya, ¿no? 100%. Y se me hace interesante porque digo, realmente la primera no hizo eso mucho, ¿verdad? Hay un poco de eso, obviamente. Pero es mucho más obvio, por ejemplo, en la primera de Halloween. Digo, de Halloween, de Viernes 13. Y esta película a lo mejor vio que Viernes 13 vio lo que ellos habían hecho. Y dijeron, bueno, vamos a intensificar un poquito, ¿verdad? Ya cíclico. Hacerlo ya más el arquetipo, el trope, ¿verdad? Ya como terminar de establecerlo, supongo, que es lo que hicieron aquí. Sí. Dime. Algo que también, según yo, no sé si lo establezca esta película, pero el hecho de ver al sexo como algo negativo, o sea, de que los adolescentes están cogiendo, hay que matarlos. Sí, la anterior también hizo eso. También hizo... De hecho, es una escena que se la curan mucho de Michael Myers porque se pone una máscara. No sé si te acuerdas. Y así es como logra acercarse con la chava y la mata muy de cerca. Sí, en esta película hicieron lo mismo, donde el crimen que cometieron fue querer tener relaciones ahí, ¿verdad? Sí. Pero me da mucha risa cómo después después de que mata al chavo, Michael se le acerca a la chava por la espalda y le pone la mano en el hombro y la chava cree que es el chavo y luego le pone los dedillos en la boca y se lo empieza a chupar los dedos. Sí. Todo. Es como no, sí, las manos de Michael no están limpias, no sabes dónde han estado y tocó sangre. Sí. Bueno, sí. Sí, creo que si la chava no hubiera sido asesinada en ese momento, a lo mejor se moría de alguna enfermedad, de alguna bacteria que traía Michael ahí. Sí, no, y hasta eso está muy interesante ese kill, ¿no? Porque pues están en esta bañera, ¿no? Y establecen inmediatamente de que la puedes poner demasiado caliente. Entonces, y hacen un chiste sobre eso. Pero luego llega Michael y sí la pone demasiado caliente, ¿no? Y pues al chavo lo mata ahí cuando se va a enfriar el agua o a bajarle al calor. Sí, también se enfrió el asunto. Y luego a la chava la mata metiendo su cabeza en el agua hirviendo. Que está interesante cómo está hecha la escena y todo. Lo que siempre me ha llamado la atención es de que pues a Michael claramente se le hubiera quemado la mano también, ¿verdad? Porque la tiene adentro del agua hirviendo, entonces ahí también hay un elemento de ¿se está aguantando el dolor o es una especie de demonio, ¿no? Es un monstruo, definitivamente. Bueno. Pero sí, está creativa esa escena. O sea, como que no se me ocurriría eso de que se iban a meter a este tipo de bañera y que Michael los iba a sacar calentando mucho el agua. Y de hecho lo separó porque pues el chavo fue el único que fue a revisar la temperatura y la chava se quedó ahí en el otro cuarto. Entonces, está creativo porque también ves en una parte... Creo que no hemos hablado de esto, pero siento que esta película tiene cosas más interesantes como en cinematografía, en fotografía, como de más movimientos de cámara, encuadres más interesantes que la anterior. Digo, no es como que lo mejor o lo más vanguardista ni nada, simplemente creo que sí es más dinámico. Y pues en esa escena estamos viendo como a la chava en primer plano y está atrás Michael matando al otro chavo y está siguiendo la cámara en lo que la chava se está moviendo tantito y que también él está continuando matando a este güey. Entonces creo que en general la película está más creativa en ese sentido, más dinámica. Recuerdo una escena en donde hay una chava en su carro y luego se ve Michael por el espejo lateral y cosas por el estilo. Está padre. Sí, la verdad es que es una muy buena observación también. Creo que la película está muy creativa en la fotografía y en varias secuencias también. Digo, en esa misma escena donde pues lo que mencionabas, ¿no? De la mano, pues de alguna manera comunican el hecho de que ella no lo esté viendo con que cortan como en su torso. O sea, hay como una, entre comillas, pues hay un anonimato, un misterio, ¿no? Que tienes junto a ella. También juegan mucho con la oscuridad.
ahí está esta habitación que está completamente oscura, ¿verdad? Y ves cómo está, pues no sé si es tipo el director del hospital o qué, ¿no? Que está según esto viendo la tele y luego lo voltean Sí. y tiene aquí clavado Tiene una una jeringa. jeringa y cosas Está así. chido. Juegan más con eso que en la primera. Por ahí sí Ujú. creo que tanto la edición como la música no están tan on point como en la primera. Creo que hay ciertos cortes de edición que son tal vez muy bruscos o Mm, un poquito fuera de sí. ritmo. Creo que la primera era un poco mejor en eso. Ujú. La música a veces me encanta y a veces creo que está muy envejecida. Digo, la verdad sí está un Sí. poco mixto eso. Sí, sí, digo, tanto lo de la edición como lo de la música, sí, sí lo noté varias veces donde, no sé, hay una escena que recuerdo en donde estamos viendo a, a Michael desde afuera, creo que es de las primeras escenas, de hecho, estamos viendo algo de afuera y luego corta bien rápido a Lori ya moviéndose adentro de la Ujú. casa y de la música recuerdo algo en donde Michael está bajando unas escaleras y está sonando una versión del tema más lento y está casi sincronizado con sus pasos, pero luego Sí, se desincroniza y sí, es sí, como de, sí. estuviera bien chido si lo hubieran hecho ahí sincronizado. Sí. Y digo, a mí desde la uno la música no me gustaba mucho en cuanto a la variedad que le dan, digo, el tema principal legendario, increíble, pero sí, lo escucho muchas veces, es como de, ya, por favor, dame otra cosa, una variación o algo. Sí, que creo que las variaciones que hacen aquí están muy bien. Hacen unas variaciones con sintetizadores. Y Sí. creo que cuando lo hacen bien, lo hacen muy bien. O sea, de hecho es hasta un estilo de música que ahorita se imita mucho. Es ese Mm. estilo de los ochentas con los sintetizadores y todo eso, ¿no? Hasta siento que podrías hacer algo medio retro en una película moderna y funcionaría. Pero en otras ocasiones es de que, ok, creo que el ritmo de la película no está funcionando con la música, ¿verdad? Hay una observación tal vez un poco superficial, pero ahí Ujú. está, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, digo, creo que sería algo que podrían mejorar, pero definitivamente esta película tiene un estilo muy marcado Sí. que después imitan. Creo que lo que hace interesante la música, por ejemplo, es que pone muchas armonías distintas, pero siempre es la misma melodía del tema principal. Entonces, creo que sí, no, pues no siento tanto las variaciones porque cambian mucho, por ejemplo, el tipo de sintetizadores, los instrumentos que son los sintetizadores, pero no tanto pues la melodía principal. Sí, sí, 100%. Y por ejemplo, algo que me gustó mucho que mencionaste ahorita fue el trabajo de cámaras. Algo que Ujú. me gusta mucho es la primera vez que vemos la perspectiva de Michael, Mm, que está sí, el psiquiatra de, es que le disparé 6 veces y se sí. levantó, entonces hay que encontrarlo, ¿no? Y se meten al carro y se van y la cámara está como fija y Ujú, luego se empieza a mover y dices, ah, es la perspectiva de Michael. Dije, qué ujú, bien estuvo eso, porque no te queda claro que eso es lo que estás viendo, ¿verdad? ujú. Hasta que empieza a caminar y dije, qué bien hecho está eso, la verdad, muy creativo. Sí, sí, claro. Digo, creo que si conoces como los trucos que hacen con Michael, a lo mejor te lo puedes esperar, pero sí está muy bien hecho en donde pues puede ser cualquier otra cosa que estemos viendo de lejos o para agregarle un poco de misticismo a esta parte, Ujú. pero luego se empieza a mover y está bien chido. Y también cómo va viendo entre las casas y luego ve una ventana de una señora y un señor ahí como que ve el cuchillo y dice, ah, es lo que yo quiero, Ujú. lo voy a agarrar. Y luego me da Sí. mucha risa como la señora, no sé por qué camina hacia atrás y toca de que quiere agarrar el cuchillo así para atrás y Ujú. luego nada más toca la sangre que tenía Sí. Michael Myers y hace un grito muy de película de terror. Sí. Entonces, así de repente tiene cosas así la película en donde digo, ah, eso está bien chido. Y luego de repente termina la escena con algo muy cheesy así y digo, ah, tal vez no estuvo tan chido. Sí, sí, también es un poco la época, creo yo. Sí, entiendo. Sí, pero digo, creo que es una película muy buena si les gustan este tipo de películas, ¿verdad? Creo que es muy interesante las diferentes cosas que hacen después de la primera de Halloween, ¿verdad? Porque medio dirías, pues, ¿a dónde lo puedes llevar después de eso? Claramente es una pregunta que se han hecho, creo que ya como 10 veces a estas alturas, pero esta fue la primera vez que Wow. se lo hicieron y la Ujú. original claramente no necesitaba una secuela,
pero creo que esta secuela es muy buena en justificar su existencia. Sí, sí, porque la uno pudo haberse quedado ahí, pero al mismo tiempo terminó con un final abierto. Entonces, el explicar a ver qué pasó con ese final abierto y qué más hay ahí. Y luego también tener un final más definitivo en esta película, al menos en mi opinión, digo, sé que después no lo sería, pero tener un final más definitivo es como de, ok, justificaste esta película y medio cerraste esta puerta, entonces para mí eso está chido. Sí, la verdad es que, digo, como dimos a entender en otras partes del episodio, muchos de los problemas que empiezas a ver aquí, si ya viste las demás, pues no son culpa de esta película, entonces no puedo juzgarla realmente por lo que hicieron las secuelas, ¿verdad? Sí. Y pues es interesante porque lo que mencionas de que era un final definitivo, sí, porque después sale Halloween 3 y no se trata de Michael Myers, ¿verdad? Es una historia completamente ajena a Michael Myers. Querían hacerla este tipo de serie de antología donde cada película sería algo diferente que sucede en Halloween, pero esa película fue tan mal recibida que pues regresaron a Michael Myers y pues nunca lo volvieron a soltar, básicamente. Sí, de hecho estaba leyendo ahí y la 4 también la querían hacer de antología, pero como la 3 le fue muy mal, tuvieron que regresar a Michael Myers. Sí. Y digo, sin haber visto esta, se me hace muy claro como de, sí, aquí se iba a acabar, no iban a hacer nada más. Sí, o sea, a nadie le queda duda que este era el final, ¿verdad? Y por eso lo volverían a hacer tantas veces. Claro. Sí, pero pues digo, toda esa escena que hace rato mencionábamos que es el final, que digo, supongo que empieza desde que Michael empieza a perseguir a Laurie, pero pues supongo que desde que lo vemos, vemos que lo vencen otra vez, ahí el doctor Loomis disparándole otra vez para que se caiga ahí en el hospital y el policía después de que le dice que no se acerque a él, sí se acerca a él y se levanta y lo mata. Está muy padre eso y cómo continúa ahí, lo sigue Michael Myers al Dr. Loomis y a Laurie Strode a este cuarto donde había ciertos gases ahí. Está muy chido toda esa escena. Sí, que creo que son estos gases que son como para dormir, ¿no? La gente. Sí, oxígeno y no sé qué otros. Entonces está muy creativo eso también, ¿no? Donde definitivamente pensaron, bueno, es en un hospital, o sea, ¿cómo puede terminar? Bueno, pues tienen estos tanques, ¿no? Con gases, entonces está muy creativo el final ahí, y que se sacrifica ahí el doctor y todo. Sí. Muy, muy padre, muy épico final, la verdad. Sí, definitivamente, porque sí dijeron de que, bueno, ya vimos desde la 1 que unos balazos no lo van a matar, lo volvimos a ver aquí, cómo sí lo matamos, ¿no? Sí. Y es de que en una explosión gigantesca que, pues, repitiendo que no creo que pensaran que iban a continuar porque mataron al Dr. Loomis con esa explosión, pero está muy chido su sacrificio. Y también antes de eso, como Laurie se defiende por un momento y, pues, deja ciego a Michael en ese momento porque le dispara en los ojos y digo, supongo que sus poderes no incluían ver sin los ojos, entonces y luego le empiezan a hacer estos ruidos con los gases, abriéndolos tantito para que se distrajera. Está muy padre. Y luego pues el sacrificio del Dr. Loomis y el final tan épico, bastante heavy metal ahí explotando y el Michael Myers quemándose. Está chido. Sí, me encanta que después de que está la explosión, ¿no? Y Laurie está viendo pues lo que queda, ¿no? Sale Michael así en llamas, ¿no? Y ves donde se cae ahí, de que ya finalmente se murió. Se acabó. Ya no hubo más Halloween, ya no hubo más Michael Myers después de esto. Sí, ¿no? Está interesante. ¿Cómo lo justifican en la 4? Digo, algún día hablaremos de ella, pero de una vez. No, pues es que 100% se vuelve un ente. O sea, ya. 100%. Pero no, o sea, lo muestran de que y se paró de ahí o nada más vuelve a salir no, y ya. creo que nomás vuelve a salir. Lo que no me acuerdo es si en esas él está todo quemado. No me acuerdo muy bien de eso, porque tengo el visual en mi cabeza, pero no me acuerdo si es de esa o de cuando se quema en la en las nuevas. Porque en las nuevas sucede algo muy similar. Es de esas películas.
Digo, no la quiero spoilear por si hablamos de ella alguna vez Sí. en el podcast, Claro. pero es muy diferente contextualmente, pero hay otra vez ya. fuego, ¿verdad? Fuego. Pero sí, y de hecho, pues sí, esta secuela es parte de la línea del tiempo en dos versiones, porque son primero las secuelas originales y luego cuando hicieron la del 20 aniversario vuelve a ser una secuela de esta película, ¿verdad? O sea, Sí. realmente la 2 que abandona esta 2 es la de las nuevas, que es una trilogía, ¿verdad? Que vuelven y todo. Sí. Pero sí, o sea, está en más líneas del tiempo que no, básicamente, ¿verdad? Sí, está en 2, ¿no? O sea, está en la dos. del original y la del aniversario. Así es. En las que no está es en la nueva y en las de Rob Zombie, pero el Rob Zombie es un reboot completamente, o sea, en esa ni la original no. está. Sí, no. Nada confuso. Es menos confuso cuando ves un visual aquí. Cuando lo ves gráficamente, sí. Aquí viendo el gráfico Sí, es mucho más De hecho, claro. Paco lo está poniendo en este momento. Ok. Recordaré Dándole ponerlo. trabajo. Porque sí me ha pasado que decimos eso y luego se me olvida. Por eso lo dije sí. así. Ok. Ya lo anoté. Por payaso nomás. Dale, pedo. Por ahí, digo, si les interesa, podemos hablar de las siguientes. Al ritmo que vamos a acabar con esta franquicia en unos 8 años, más o menos. Un episodio cada octubre, básicamente, cada Halloween. Creo que le podríamos dar turbo si sale una nueva, que creo que ya está planeada. Creo que está va a ser anunciada. una serie, ¿no? A una serie. A ver, déjame ver, porque... Ya ni sé. Según yo había visto que más películas. A ver. Digo, lo que recuerdo es que no quisieron llamarlo reboot, pero es un reboot. Era algo así como un reinicio creativo. Y todos de ¿qué quiere decir eso? Pues básicamente es un reboot. Sí, están haciendo una serie de Miramax. Qué interesante. Que se la ganaron a Blumhouse y A24. Ah, creo sí, que recuerdo claramente era el peor de esos tres. Bueno, yo creo. Sí puede ser. Pero sí. Digo, Blumhouse la verdad también está un poquito saturado ahorita, entonces... Cierto. Tal vez sí... Y por ahí también va la cosa, ¿no? Y por lo que Leo dice que la serie será un reset completo. O sea, no tendrá conexión con nada. Sí, recuerdo que el vocabulario que habían utilizado cuando lo anunciaron era muy vago, pero al mismo tiempo... Porque no nada más dices reboot. Claramente es un reboot. O sea, decía como que es un reset creativo y es como... Dime que vas a hacer un remake de la 1 y ya, no pasa nada. O sea, entiendo ese concepto, ¿no? Sí, es que está muy raro porque si la vas a cambiar tanto, pues ya para qué es Halloween, ¿no? O sea, mejor haz algo nuevo, está 100%. Está curioso. 100%, lo que quieren es tener a Michael Myers. O sea, el visual y el clásico. IP, el nombre de Halloween, claro. 100%. O sea, la verdad es que pues, es la industria que tenemos. El ¿no? negocio. El negocio, el dinero. El dinero, claro. Sí, pero... Pues digo, tal vez hablemos de ella en su momento. Definitivamente sería una excusa para hablar de otra película clásica. De otras películas. Por ahí también díganos si les interesaría que habláramos de la 3, que es de antología, que no tiene nada que ver con Michael Myers. Háganos saber si les interesa, ¿verdad? Pero bueno, por el momento creo que es todo sobre Halloween 2, al menos esta versión. Entonces, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y pues, digo, Happy Halloween, ¿verdad? Como siempre. Y pues, sin más por el momento, fuimos Paco Triviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.